Esta grabación corresponde a la segunda parte sobre farmacología en la anestesia general. En esta segunda parte sobre la clase de anestesia general vamos a ver el otro grupo de fármacos que son los anestésicos generales endovenosos y además vamos a ver a los relajantes musculares y de esa manera completaríamos todo el grupo farmacológico correspondiente a esta temática. Traigo nuevamente una de las primeras diapositivas que vimos cuando comenzamos a hablar sobre este tema, donde se acuerdan que había los 4 bloqueos y en lo que relación a estos 4 bloqueos, los anestésicos endovenosos van a ser solamente el bloqueo sensitivo y el bloqueo de la conciencia. Por eso que necesariamente, si vamos a utilizar este tipo de drogas, hay que usar una más para bloqueo neuromuscular, lo cual puede ser o con las drogas específicas, bloqueantes neuromusculares, o con los anestésicos, como dijimos, inhalatorios. Entonces, eso es importante para poder comprender que hay hoy por hoy este mix que podemos hacer de algunos inhalatorios, otros endovenosos, para poder llegar, como siempre les digo, a la cantidad de objetivos que requiere la anestesia. Así que anestésicos generales endovenosos solamente hacen bloqueos sensitivos y bloqueo de la conciencia. ¿Cuáles serían las características en relación a la farmacocinética en relación a estos fármacos? Si los comparo, y por eso les marqué lo que obviamente no tiene ninguna fase pulmonar, no tiene ningún tipo de importancia al pulmón en estas drogas, porque justamente se las vamos a administrar directamente en circulación. Así que como toda droga que se administra por vía parenteral, tampoco todo lo que tiene que ver con la absorción de paso hepático, todas cosas que tengan que ver con la relación de todo el intestino no va a tener ningún tipo de interés. Así que los vamos a basar, obviamente, que los fármacos que tengan diferencias en las proteínas plasmáticas, que el grado de ionización va a permitir, como siempre dijimos, el grado de atrapamiento iónico, cuánto se pueden distribuir y cuánto se pueden eliminar. Se van a, como todo, a metabolizar, en la cual muchos de estos metabolitos pueden ser activos y, por supuesto, que esto marca las diferencias en lo que refiere a los otros. Es decir, acá no es otra droga como todas las que estamos viendo que se administra por vía parenteral. En cuanto a los mecanismos de acción, también acá, bueno, hipótesis sí, aunque tenemos muchas más descripciones para estas drogas en relación a las anteriores, que eran los gases inhalatorios. Casi todos los hipótesis marcan que estas drogas están involucradas en mecanismos GABAérgicos, donde el neurotransmisor es el GABA, ya sea porque hacen algún tipo de acción y efecto sobre el complejo del GABA-A, del canal de cloro que tiene, como así también algunos eventos que pueden generar inhibitorios y potenciar, obviamente, la transmisión GABAérgica. Así que casi todas estas drogas están relacionadas a este tipo de involucrar a este tipo de neurotransmisores. Por eso que, de alguna manera, estos son 2 gráficos tomados de un libro de farmacología, que justamente lo que marca qué puede pasar. Bueno, como pueden ver, vamos a ver, en los dos está la neurona presináptica, la neurona que tiene sus vesículas, donde pueden estar tanto neurotransmisores como son los del GABA o glicina, que son más de tipo inhibitorios, o puede tener también la neurona presináptica vesículas con neurotransmisores más de tipo excitatorios, como es el glutamato, como es la acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente que si vamos a la primera o que tiene que ver con el lado de la izquierda, los que están involucrados con ligandos inhibitorios, casi siempre lo que hacen los analgésicos, perdón, los anestésicos es activar canales donde estén involucrados estos ligandos, los ligandos inhibitorios. Por ende, potencian la acción inhibitoria. Así que recuerden, GABA y glicina son los 2 neurotransmisores más relacionados a este tema de lo que tiene que ver con ligandos inhibitorios. Y por el otro lado, vamos al otro gráfico donde vamos a ver la neurona con sus vesículas. ¿Y acá qué va a hacer el anestésico? Bueno, el anestésico lo que va a hacer acá es inhibe canales donde estén involucrados los ligandos excitatorios, o sea, o lo bloquea o evita que justamente que ese ligando excitatorio pueda interferir. Entonces, también de alguna manera, al inhibir canales donde estén involucrados ligandos excitatorios, también generan una
reducción del potencial de acción. Recuerden que acá, más que es glutamato y también acetilcolina, los neurotransmisores, los ligandos que más están relacionados. Entonces, de alguna manera, estas son las hipótesis que se manejan de por qué los anestésicos generales logran este bloqueo sensitivo y logran este bloqueo de la conciencia interviniendo en estos mecanismos. O estimulan canales donde están involucrados ligandos inhibitorios o inhiben cualquier canal que esté activándose por ligandos excitatorios. En relación a las reacciones adversas, vamos a ver que son también a nivel respiratorio, son depresores respiratorios. Esto así es igual que los otros anestésicos inhalatorios. O sea, por eso es que siempre también, si vamos a utilizar este tipo de drogas, tenemos que tener en conjunto activado, o por lo menos a mano, todo el sistema para la intubación, si hace falta, porque la persona puede generar una hipoxia debido a apnea que genere prolongada y no le aseguramos la vía aérea. Por el lado cardiovascular también tiene un efecto hemodinámico de hipotensión, como esto es muy parecido a los inhalatorios. A veces, obviamente, que son drogas que pueden tener un tipo de irritabilidad en la piel, por eso es que se asegura que siempre cuando se administre la vía endovenosa sea segura, sea confiable, porque si no, esa droga nunca va a ir a circulación y termina quedando en la piel, generando una reacción hasta química, ¿no? Y por lo que tiene que ver, también son drogas donde van a interactuar a nivel, además del bloqueo que acabamos de ver con respecto a las neuronas, sino también afectan a algo lo que tiene que ver con el flujo sanguíneo cerebral. Por eso que también acá, en algunas drogas en particular, hay que conocer cuál es la interferencia que puede generar en el flujo sanguíneo del cerebro. Y este es el listado de actualmente las drogas que utilizamos, excepto la última, la gamma hidroxibutirato sódico, que la verdad yo no tengo experiencia y no sé si realmente hoy por hoy se usa, pero está en los libros, por eso se la menciono. Todas las demás, opioides, barbitúricos, estamos hablando de la familia, ¿no? De opioides, barbitúricos, el propofol, la ketamina, etomidato y benzodiazepinas, todos esos grupos de fármacos se van a utilizar como anestésicos generales endovenosos. Así que son los fármacos que hay que incluir en este apartado cuando estudien este tema. La última, como les digo, esa tal vez la dejamos de lado. Bueno, comenzamos con los opioides. Con los opioides vamos a ver dos drogas. Una que es el fentanilo, que lo hemos mencionado ya en la clase de opioides, lo volvemos a traer para esta clase. Bueno, marcado ahí el mecanismo de acción, como ya sabemos, es una droga que se une a nivel de receptores Mu, entonces de alguna manera asociado a proteína G, disminuye el AMP cíclico y de alguna manera interviene acá un canal de potasio. Estimula la apertura de canales de potasio y esto va a generar disminución del potasio intracelular, se hiperpolariza la neurona y de esa manera disminuye su capacidad de excitabilidad. Por lo tanto, acá tenemos un mecanismo de acción muy específico, que es el mecanismo de acción de los opioides, que es lo que hay que describir con respecto a fentanilo, donde ¿cuál va a intervenir? Bueno, interviene a nivel de los canales de potasio, generando como un efecto final la disminución de la excitabilidad. Eh, este fentanilo, si lo comparamos con su droga patrón, que es la morfina, es 80 veces más potente. Es una droga que hoy por hoy se utiliza muchísimo en las anestesias. Una vida media, como ven ahí, de 2 a 4 horas. Queremos algún tipo de evento como reacción adversa específica de esta droga, que es ahí lo que les marqué, el aumento del tono de los músculos respiratorios, es decir, como que este aumento del tono muscular hace que el tórax se convierta en rígido, está como rígido y no puede excursionar adecuadamente. No es un efecto de esta rigidez que le puede generar al tórax, también de alguna manera no le va a permitir excursionar y respirar al paciente. El término de tórax leñoso está descrito para el fentanilo, pero en la realidad que uno usa mucho este tipo de drogas, tanto en terapia intensiva como en quirófano, no es un evento muy frecuente. Claro, si lo fuese, realmente sacaría esta droga de utilización. Pero sí es verdad que a veces es muy poquitas veces que la cantidad de tiempo que yo tengo usando esta droga, no la hemos visto, sinceramente. ¿Cuándo vamos a utilizar la droga fentanilo? Como les digo, en cualquier
anestesia que podamos necesitar utilizar el bloqueo, como dijimos, bloqueo de la conciencia y el bloqueo sensitivo. Y siempre, muchas veces se utiliza también como un muy potente analgésico, sobre todo en la analgesia posoperatoria de cirugías muy importantes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos justamente de las escalas de dolor? Bueno, los opioides, sobre todo este fentanilo, está descrito justamente en esa escala, casi tercer escalón, en la cual hay cirugías muy complejas, de mucho dolor, y bueno, que justamente lo colocamos de manera endovenosa, lo colocamos de manera parenteral y el paciente de alguna manera va a tener una recuperación mucho más rápida que otro que esté con dolor en ese posoperatorio. Y la otra droga que está dentro del grupo de los opioides, que se utiliza bastante en anestesia, es el definido como remifentanilo. Eh, Está en el grupo de los opioides, es un agonista de los receptores mu predominantemente. El mecanismo de acción es compartido con el fentanilo, en eso no modifica. Algunas cosas en particular que tiene esta droga. Por un lado, o sea, lo comparativo con respecto al fentanilo en su potencia analgésica es similar, pero lo que tiene característico es la vida media. Una vida media muy cortita, como ven ahí, de 5 minutos. Y miren la acción, al momento de administrar este tipo de drogas por vía parenteral, en menos de un minuto ya comienza su acción, el pico del efecto pasa a ser a los próximos 5 minutos y una duración de efecto que no va más allá de los 10 minutos. Esto es interesante como droga, se utiliza en la analgesia intraoperatoria, también es una droga que se puede utilizar en la analgesia en UTI. ¿Y por qué se genera este cambio tanto en lo que tiene que ver con la cinética? ¿Por qué una vida media tan corta con respecto al fentanilo, que por lo menos es de 1 a 2 horas? Bueno, justamente esto lo da la capacidad que tiene esta droga, se metaboliza por inactivación de las esterasas inespecíficas. Están en sangre como en tejidos. No es tanto como las otras esterasas que son más específicas, que son las del hígado, que son las que inactivan las otras drogas. En este caso no. Entonces, al inactivarse por enzimas que están en muchísima más distribución, se inactiva más rápidamente. Es decir, que una característica de metabolizar la droga más rápidamente permite este uso de la droga, ¿no? Como les digo, hoy por hoy es una droga que se utiliza bastante, predominantemente por infusión continua, y la característica que tiene es que, como les digo, es una muy buena droga, pero la analgesia no genera tanta analgesia residual como las otras. Entonces, al caso de que uno tenga que usar esta droga y la va a suspender o la quiere modificar, saber que cuando se suspende el goteo, es tan rápido el cese del efecto que uno tiene que estar seguro de ya tener preparado otro analgésico en el caso de que uno quiera seguir administrando el paciente analgesia, porque esta droga, cuando se corta el efecto, a los minutos deja de tener efecto total. Entonces la persona puede volver a tener dolor, ¿sí? Pero bueno, esta es una otra droga, como les digo, sumémosla al grupo de los opioides como droga utilizada en anestesia general. Pasamos a otro grupo fármacos, que son los barbitúricos. Los barbitúricos eh, es un grupo de fármacos que vamos a ver en esta, que es anestésicos endovenosos, como así también en anticomiciales. La droga de ese grupo de barbitúricos que utiliza para anestesia es el tiopental sódico. El tiopental sódico es una droga que tiene una vida media muy corta, de pocos minutos, se redistribuye rápidamente, y ahí está un poco sus características farmacocinéticas. Tiene una distribución alta por justamente tener una alta unión a proteínas, es muy liposoluble, tiene biotransformación microsomal y se elimina casi siempre por modelo bicompartimental, lo cual hace que la verdad que es una droga que está perdiendo cada vez más utilidad en las anestesias porque ha sido reemplazada por otras drogas mucho más seguras y que no tengan, que tengan mucha más seguridad en particular. Vamos a ver ahora lo que son la próxima diapositiva, los mecanismos de acción y algunas cosas más consideradas para el tiopental. En relación a los barbitúricos, tenemos el tiopental sódico. Esta es una droga que tiene un mecanismo de acción específica, la cual va a también estar involucrado los canales de cloro, en lo cual está involucrado en el ligando que es el GABA, lo que va a permitir su mecanismo de acción es tener prolongación en la duración de apertura de los canales, ¿sí? Por eso también es una acción GABA mimética, ¿no?
Eh, el tiopental como característica es que de todos los bloqueos, el único bloqueo que genera es el del bloqueo de la conciencia. Por eso que es lo que se llama hipnótico, pero no es analgésico. O sea que miren, en este tiopental, ya de los 4 o 3 bloqueos que podemos tener, solamente va a llegarse a un solo bloqueo. Lo cual, si tenemos que utilizar, si lo utilizamos para para una cirugía donde tenemos que también, obviamente, tener el bloqueo de sensitivo, solo tiopental no podemos usar. Así que bueno, esa es una característica interesante, por lo cual cada vez fue perdiendo más utilidad, porque justamente se generan nuevas drogas que tienen más capacidad, son más potentes y además generan más bloqueos una sola droga. La utilidad que también tiene es para convulsiones, lo vamos a ver después también en la clase de anticomiciales, pero realmente eso sí, para esto todavía sigue teniendo su vigencia, además de los barbitúricos que están de presentación vía oral, de comprimidos, para el tratamiento de las convulsiones, porque justamente lo que realiza es disminuir el consumo de oxígeno. Y justamente en una situación donde hay convulsiones, es muy importante que el cerebro llevarlo a un estado casi de mínima actividad. Se lo llama el tío del mental como el suelo de la verdad, también de manera la jerga habitual. ¿Por qué? Porque justamente lo que permitía es que a veces estos pacientes comienzan a tener relatos o comienzan a hablar porque bloquea inhibiciones. Entonces, al bloquear inhibiciones, hay partes del cerebro que comienzan a tener pérdida del control, diríamos de una manera. Entonces, se habla de manera verborrágica a la persona sin tener control de lo que está diciendo. Eh, obviamente que hay dosis ajustada al peso, tanto para los adultos como también se puede utilizar en diferentes etapas de la vida, lactantes, todo lo demás, pero como les digo, hoy sinceramente no es una droga de primera línea. La anestesia que tiene, la duración es muy cortita, entonces también eso es interesante, ¿no? Pero bueno, sepan, acá lo que tenemos que recordar el tiopental es esto, los bloqueos, que solamente haría el bloqueo de la conciencia, su mecanismo de acción que es específico, que se utiliza todavía para la conciencia y un poquito justamente que esto que teníamos que hablar sobre eh, la posibilidad de convulsiones como un dato relevante. La otra droga que también está descrita, que se utiliza realmente de una manera masiva, es el propofol. El propofol es una sustancia también con un mecanismo de acción que es potenciar el GABA, también interviniendo en canales de cloro. Es una droga, bueno, lo mismo, tiene solamente la presentación endovenosa, están los frasquitos que están en una emulsión lipídica, por también el color blanco que tiene esta droga. La vida media 1 a 8 horas, una alta unión a proteína, se metaboliza por el hígado. La verdad que es una droga que se utiliza en un montón de procedimientos. Ven que una inducción de anestesia entre 5 minutos ya el paciente tiene la inducción realizada y eso es algo muy favorable. Por eso que se utiliza en todo tipo de procedimientos, sobre todo los cortos, cualquier cardioversión o una situación donde realmente no sea tan larga la anestesia, con una sola droga que es este propofol, habitualmente es suficiente. Se utiliza para ancianos, se utiliza en obstetricia, también tiene una acción de tipo anticonvulsivante, así que también es una droga que vamos a mencionar tanto acá como en la clase de anticomiciales. Y claramente cuando esta droga se combina con otros sedantes, puede permitir que disminuir la dosis porque se alcanzan estos efectos mucho más rápidamente. Lo que destaco del propofol como una reacción adversa más específica, ¿se acuerdan que estas drogas casi todas tienen lo que tienen que ver, recordemos, lo de la hipotensión arterial, que son depresores respiratorios, eso es para todas las drogas. En particular, propofol está descrita lo que se llama el síndrome de infusión de propofol. Este es un síndrome que se puede generar a partir de una administración prolongada a unas dosis muy altas de esta droga. No se ve tanto en el quirófano, anestesia, porque claramente las anestesias son cortas, de muy poco tiempo, pero se puede ver en terapia intensiva. Las pacientes que pueden tener este tipo de síndrome van a tener acidosis metabólica grave, van a tener radomiólisis, o sea, va a haber una destrucción muscular, eh, hay hipercalemia, hay hipertrigliceridemia y lo peor de todo es que puede generarse una insuficiencia renal e inclusive desencadenar colapso cardiovascular. Por eso que es recomendable que estos pacientes que reciban propofol se monitoreen, además de los laboratorios, con potasio,
control de potasio para ver cómo está, y sobre todo los triglicéridos. Cuando comienza a haber una alteración en los triglicéridos, se sugiere la suspensión de la droga para evitar que se genere este síndrome de infusión de una manera mucho más generalizada. Y acá les traigo el dato de color con Propofol, es que bueno, es justamente, lamentablemente, esta es la droga que utilizaba Michael Jackson. La utilizaba para dormir, la utilizaba como un hipnótico. Y lo que se plantea, lo que se cree, es que lo que presentó Michael Jackson justamente es una sobredosis de Propofol, por eso es su fallecimiento. Yo les digo que lamentablemente es una droga que hay que tener muchísimo cuidado porque no deja de ser, como les digo, en un contexto donde nadie se puede imaginar que alguien podría utilizar, pero bueno, evidentemente Michael Jackson lo hacía, de utilizar esta droga para un tratamiento de insomnio. Entonces, por eso les digo, acá obviamente que en la adicción es muy complicado porque, bueno, lamentablemente por ser depresores respiratorios y por ser depresores también cardiovasculares, puede desencadenar la muerte cuando se está en sobredosificación. Pasamos a otra droga, la ketamina. Esta es una droga, lo mismo, tal vez tiene, bueno, vamos a ver algunas características en particular que la hacen realmente interesante como droga. Esta droga, a diferencia de todas las que vimos hasta ahora, el mecanismo de acción no tiene que ver con está interviniendo en el neurotransmisor GABA, sino lo que hace es bloquear el receptor del NMDA, lo cual ahí interfiere el glutamato. Así que, ¿se acuerdan que decíamos? O estos anestésicos estimulan neurotransmisores que sean inhibitorios, o sea, los estimulan para que sigan generando la inhibición, o frenan los neurotransmisores que son excitatorios. Esta es la droga, ketamina. La ketamina es una droga que no solamente se utiliza en la salud humana, sino también en la veterinaria, por eso que tiene un gran uso, un importante uso, hay de todas las presentaciones posibles, se puede administrar por vía endovenosa, por vía intramuscular, se puede administrar por vía oral, rectal, se metaboliza también por hígado y se puede eliminar mayormente por vía renal. Las características que tiene esta droga es un poco qué pasa con la duración de los diferentes efectos. Esta droga tiene tanto efecto analgésico como efecto de bloqueo de la conciencia. El bloqueo de la conciencia, la duración, miren cuánto es, 10 a 15 minutos, la analgesia es un poco más prolongada, 30 a 40, y la amnesia, que este es el gran problema que tiene, es de casi 2 horas. ¿Eso qué significa? Que muchas veces cuando esta droga puede generar como efecto adverso, ahí está descrito lo que se llama la anestesia disociativa. ¿Eso qué significa? Que la persona está con ojos abiertos, puede mover las extremidades, todo lo demás, pero realmente no va a tener recuerdo de lo que pasó en ese interín de uso de la ketamina. Este es un problema sobre todo para cuando se utiliza como droga de abuso, sobre todo porque justamente va a generar una sensación de euforia y de totalmente salir de la realidad completamente. Y después el problema es la amnesia, que en ese momento, en ese tiempo, después la persona no va a poder recordar nada de lo que pasó. Y eso es un problema. Por eso que esta droga hay ciertos recaudos para utilizarla por este evento que tiene que ver con la disociación que genera y eso le genera a la persona realmente un trauma, ¿no? Porque después esto es muy vivido, todo lo que, y cuando la persona tiene alucinaciones, pero alucina de manera que le da miedo, esas alucinaciones después queda y les cuesta a la persona recuperarlas. Entonces, por eso les digo que alucinan cosas lindas, sino que a veces son alucinaciones muy, muy vividas y muy traumáticas. Y hablando justamente de ketamina, últimamente lo que ha habido es justamente este efecto que hablamos de efecto adverso, que tiene que ver con su anestesia, con todo lo que acabamos de decir, ha permitido por ahí pensar algún otro tipo de uso de la ketamina. Y como dice acá este artículo, que no es un efecto, justamente buscar efectos no analgésicos de la ketamina, en la cual hay varias indicaciones que están, lo que se llaman off-label, significa que no están todavía aprobadas
pero se sabe que hoy se empieza a utilizar la ketamina del dolor agudo o el dolor crónico, en algunos cuadros de depresión resistente a tratamiento, algunos trastornos obsesivos compulsivos, estrés postraumático. ¿Ven? Entonces, evidentemente, es una droga que sigue estando hoy por hoy, al día de hoy, en discusión, buscándole si no tiene otros efectos terapéuticos en otras patologías y que de esa manera pueda seguir siendo su uso. Esta es la última droga con respecto a los anestésicos endovenosos que se llama etomidato. El etomidato es una droga también con una acción GABA mimética, alta unión a proteínas, se metaboliza por hígado, la verdad que en eso es muy parecido a las anteriores. Tiene una acción, miren la inducción a la anestesia que es muy rápida también, 4 a 8 minutos, promedio 5 minutos de inducción. Se utiliza sobre todo hoy por hoy la indicación, ya que al principio salía como la panacea de toda droga a utilizar para todos los momentos, hoy una indicación que existe y que se da es la de utilizar cuando uno quiere inducir para la intubación rápida, la intubación orotraqueal. Entonces lo que se hace es utilizar esta droga junto con los relajantes musculares. ¿Por qué podríamos elegir el etomidato versus el propofol o a una benzodiazepina? Bueno, justamente porque lo que plantean es que el etomidato tiene menor efecto hemodinámico, o sea, no generan la hipotensión que sí generan las otras drogas. Por eso es que es una droga que sale a competirles en ese sentido. Y a modo de resumen, vamos a poner acá las drogas más relevantes en lo que tienen que ver con anestésicos endovenosos y qué pasa en cada sitio del organismo. En lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, está marcado que todas las drogas, ¿se acuerdan que yo les decía esto que también influye sobre el nivel del flujo sanguíneo cerebral? Todas las drogas disminuyen el flujo sanguíneo cerebral cuando se aplican, tanto el tiopental como el barbitúrico, el propofol y el etomidato. Al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracraneal, eh, excepto la que está marcada en amarillo, que es la ketamina. La ketamina hace todo lo contrario. La ketamina aumenta la presión intracraneal porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Por ende, no está totalmente contraindicada si lo que tenemos que operar, la cirugía involucrada, es una neurocirugía, un ACV hemorrágico o un trauma de cráneo, en la cual sabemos que per se, por su lesión neurológica aguda, va a tener aumento de la presión intracraneal. Entonces no podríamos anestesiarlo con drogas que le aumenten más aún la presión del cerebro. A nivel hemodinámico cardiovascular, como dijimos, casi todas, tiopental y propofol, más o menos, pero generan impacto como hipotensión. El etomidato, como dijimos, es la droga que no afectaría de esta manera, por eso viene a competir con estas otras. Y la ketamina, lo mismo, parece que la contraria a todo hace hipertensión, genera hipertensión arterial. Con respecto a la parte respiratoria, todos son represores, todos son más o menos, son depresores respiratorios. Si tenemos que comparar, el mayor depresor va a ser el tiopental y el propofol en relación a ketamina y etomidato. ¿Cuándo podemos utilizar en los pacientes asmáticos? Bueno, tanto el tiopental como la ketamina tienen la posibilidad de que además que tiene un efecto broncodilatador. Por eso que también podríamos utilizar si lo que estamos frente a un mal asmático, una crisis fatal asmática en la cual hay que intubar, hay que sostener y bueno, justamente tiene algo de efecto broncodilatador. Recuerden que el barbitúrico, el tiopental, no tiene acción analgésica, que es un gran problema porque hay que asociarle a otros más todavía para lograr todos los bloqueos. Y lo que tiene que ver con las hipnosis, dan hipnosis, tiopental, propofol y la ketamina. Da hipnosis, pero da lo que yo les decía, esto de la anestesia disociativa y estos delirios que puede haber en la fase de recuperación, estas alucinaciones que le generan a la persona un gran disconfort. Que de alguna manera esto está más o menos, no está todos los datos, pero sí por lo menos para que ustedes vayan armándose estos resúmenes para poder entender qué tiene cada droga, qué le falta y si sobre todo si la comparan con otras les va a ser mucho más fácil para el estudio. A partir de ahora vamos a ver la última parte de la anestesia que tiene que ver con el uso de las drogas definidas como relajantes musculares. Las drogas, los relajantes musculares realmente hoy también son drogas de uso
múltiple, sobre todo obviamente en el área de quirófano, se utilizan como drogas ayudantes para justamente lograr el bloqueo neuromuscular, así que este bloqueo necesariamente es necesario para hacerlo cuando estamos frente a cirugías abdominales. Además se puede utilizar para intubación orotraqueal, justamente porque bloqueamos todo lo que tiene que ver con el uso muscular y de esa manera se va a permitir realizar el procedimiento sin inconvenientes. Y como ven, procedimientos ortopédicos, endoscopías, digestivas. La verdad es que es una droga, son drogas que se utilizan muchísimo, tanto en quirófano como en terapia intensiva. Este es un esquema para poder mostrarles cómo iniciamos la parálisis cuando utilizamos estas drogas. Se inicia a nivel ocular, por lo cual el síntoma que va a presentar es diplopía. Y a medida que va avanzando la droga y que va generando el efecto, pasa la parálisis al cuello, a la zona del tórax, a donde ahí vamos a tener sobre todo en el cuello la dificultad para tragar, para toser, y después también al final la parálisis total del efecto de estas drogas va a tener en relación a la parálisis con el diafragma, lo cual hace que la persona directamente no pueda respirar. Tener en cuenta que si hablamos de la recuperación, cuando la persona sale de este efecto de la parálisis es al revés, es desascendente. Es decir, arranca la recuperación de los intercostales en el diafragma, va ascendiendo al cuello y finalmente está en la nivel ocular. Por eso es que uno sabe en la anestesia, cuando está en la fase de recuperación anestésica, cuando la persona comienza a respirar de manera espontánea, utilizando su diafragma, significa que ya inició la recuperación del bloqueo neuromuscular. El grupo de drogas que vamos a incluir como relajantes musculares tienen algunas características en común. En la próxima diapositiva vamos a ver sus diferencias, pero lo que tienen en común es, primero, van a afectar sobre todo la neurotransmisión colinérgica en la placa mioneural. Esta afectación a nivel de la transmisión colinérgica lo hace a través del receptor nicotínico, la subunidad alfa sobre todo, donde tanto recuerdan cuando vimos el sistema colinérgico con los agonistas y los antagonistas competitivos, y estas drogas no interfieren en nada que tenga que ver con la acetilcolina en cuanto a la biosíntesis, la disponibilidad del sustrato, almacenamiento, en nada. O sea que, como les digo, drogas que afectan todo lo que es la transmisión colinérgica a nivel de receptor nicotínico. Y ahora vamos a ver los dos grandes grupos de relajantes musculares que se utilizan en la práctica clínica. Los dos grupos de relajantes musculares los podemos clasificar. Uno son los que llamados comúnmente los bloqueantes nicotínicos, que son los antagonistas. Estos son los antagonistas competitivos, como acabamos de decir, receptor nicotínico de la placa neuromuscular. La droga patrón es una droga más antigua que se llamaba tubocuranina, también curare, que se lo puede conocer, eh, la cual es un antagonista competitivo del receptor nicotínico. Drogas actualmente que utilizamos que provienen de esta droga patrón, atracurio, pancuronio y bencuronio. ¿Sí? Son también llamadas drogas no despolarizantes. Y por el otro lado tenemos las drogas que se llaman despolarizantes del receptor nicotínico. Ahí la droga que está descrita es la succinilcolina, que también lo usamos de manera habitual. Y miren lo que hace, ahí está puesto el mecanismo de acción. Lo que generan estas drogas eh, es una droga que se fija al receptor de manera que persista mucho tiempo en esa unión con el receptor nicotínico, generando que se desensibilice el receptor y después no responda a la acetilcolina. No tiene el efecto como lo tenía el otro grupo que tiene que ver como antagonista. No es un antagonista competitivo, los relajantes que son los despolarizantes, sino lo que hacen es esto. Se unen pero tanto tiempo que terminan desensibilizando el receptor a el sustrato habitual que es la acetilcolina. Y de esa manera también genera este efecto de relajante muscular y comúnmente, como les digo, se llaman los famosos relajantes musculares despolarizantes. Algunas características de los primeros grupos, del grupo de los que son los antagonistas competitivos, los que no son despolarizantes, no generan potencial de acción, obviamente que también va a reducir todas las secuencias de apertura de los canales, por lo tanto va a generar
que no se pueda conducir el impulso y por ende se bloquea. Al bloquearse, justamente lo que va a generar es que no se puede hacer la contracción del músculo. Y al no poder contraerse el músculo, el efecto que vamos a conseguir es que se relaje. Entonces, esta es la manera de explicar es por qué el efecto que vamos a buscar. El efecto que se busca cuando tenemos ese tipo de drogas es la relajación del músculo. Si uno pregunta cómo es que se genera la relajación del músculo, es esto, es justamente, es un antagonista, no permite que la acetilcolina obviamente interactúe como sustrato, no permite que se produzca el impulso porque tampoco permite que se conduzca ese impulso y por ende no hay contracción muscular. Por lo tanto, si tenemos que hacer una especie de resumen y enfatizar cuáles serían los efectos que generan estas drogas, ya dijimos, en el músculo esquelético, la relajación. Esa nunca se hay que olvidarse. Puede tener algún tipo de bloqueo ganglionar, a pesar de que no es tan potente ni mucho menor, obviamente, que el bloqueo de relajante muscular. Y sí lo que es importante es el efecto a nivel cardiovascular. Puede haber hipotensión arterial y taquicardia. La hipotensión arterial se va a dar por bloqueo ganglionar, además de liberación de histamina, y la taquicardia se da por bloqueo del receptor muscarínico. Así que esto hace que justamente estos pacientes cuando reciben estas drogas es un efecto muy rápido que generan que se hipotensan y además tienen una taquicardia importante. Recuerden que si estos relajantes musculares se los sumamos a las drogas que vimos anteriormente, tanto anestésicos inhalatorios como anestésicos endovenosos, se potencia el efecto hipotensor. Un dato relevante y no menor es que estas drogas no atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces, al no atravesar barrera hematoencefálica, no tiene ningún efecto a nivel del sistema nervioso central, por lo cual las personas mantienen la conciencia y la sensibilidad al dolor. Entonces, solamente relajan al músculo, pero para buscar el bloqueo sensitivo o el bloqueo de la conciencia, necesariamente hay que usar otra droga. El otro grupo de fármacos que dijimos que íbamos a mencionar es la succinilcolina. La succinilcolina es una droga que, como dijimos, no es un antagonista nicotínico, no es un antagonista de los receptores, sino lo que hace es unirse por un periodo mucho más prolongado en ese receptor, generando esta persistencia de sensibilización al receptor nicotínico por acetilcolina y por ende termina haciendo un bloqueo que no permite que la acetilcolina termine de interactuar adecuadamente. Este bloqueo termina generando una parálisis. Además, como dato, la succinilcolina se degrada mucho más lento que la acetilcolina, lo cual hace que persista mucho más tiempo en el tiempo. Es una droga que se utiliza muy habitualmente en lo que tiene que ver para provocar la relajación muscular y también esta droga puede interactuar en los receptores muscarínicos y esto es importante porque ahí lo que va a generar es un aumento de las secreciones. Entonces, por lo tanto, va a haber bloqueo muscular, lo cual hace parálisis respiratoria y además puede haber un aumento de las secreciones, que esto es algo, un dato que hay que siempre acordarse. Presento acá algunas características farmacocinéticas, tal vez de las más relevantes son las que les marqué ahí más en negrito, que tiene que ver, es una droga que tiene una vida media muy corta, 2 a 3 minutos, la acción también es muy corta, por eso que casi siempre, hoy por hoy, se puede utilizar en la secuencia de intubación rápida también, eso cuando uno quiere hacer una intubación y necesita una parálisis inmediata, se la puede utilizar, porque miren lo que dura el efecto y cuándo inicia el efecto. Tiene dos características. Por un lado, no se puede, o está contraindicada, sobre todo en pacientes que tengan una afectación hepática, que tengan ya reducida la colinesterasa sérica, porque justamente esta es la enzima que la degrada. Entonces, si tenemos pacientes que tienen insuficiencia hepática, por ende tienen menos colinesterasa, el efecto que vamos a tener es que la succinilcolina se va a degradar más lentamente todavía que se lo haría si tuviésemos la cantidad suficiente de enzima y eso va a generar que el efecto va a durar mucho más tiempo. También, como todo relajante muscular, está totalmente contraindicado en una enfermedad que es la miastenia gravis porque justamente interactúa en la placa neuromuscular. En cuanto a reacciones adversas de esta droga, bueno, marcamos la apnea prolongada de alguna manera
porque sabemos que va a generar parálisis respiratoria. Como les comenté antes, si hay alguna situación clínica en la cual va a haber una degradación más lenta todavía de esta droga, más todavía se va a prolongar el efecto. La hipertermia maligna ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de los anestésicos inhalatorios, en particular con alotano, en la cual hay una entidad clínica infrecuente pero muy grave, por lo cual la asociación de un anestésico inhalatorio, como puede ser el alotano, pero también se ha descrito con algunos éteres fluorados, puede generar, junto con la succinilcolina, el cuadro clínico llamado hipertermia maligna, una temperatura corporal muy elevada, más de 42 grados, rabdomiólisis, con desencadenamiento de insuficiencia renal y colapso. En esos casos, cuando esto aparece, a veces puede aparecer en intraoperatorio, la droga que hay que administrarle para bloquear este efecto es el dantroleno. Las mialgias postoperatorias es un evento frecuente, no es grave, pero es frecuente. Por lo tanto, también los pacientes pueden quedar con estos dolores musculares, estas molestias post-cirugía, y están muchas veces relacionados con este tipo de droga. Hay que estar atento porque la succinilcolina también puede ocasionar una hipercalemia. Es decir, que antes de administrar esta droga tendríamos que saber cuál es el valor de potasio. La hipercalemia la produce porque justamente estimula la salida del potasio intracelular. Entonces, la salida de este potasio que está dentro de la célula genera hipercalemia. Por ende, si los pacientes ya tienen potasio muy alto, son pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica, en la cual la hipercalemia puede ser un valor más alto de lo habitual, si le tenemos que dar succinilcolina, corremos riesgo que si les generamos esta droga también, que le ocasione más hipercalemia y eso desencadenar una arritmia cardíaca. Entonces, recomendado que siempre se conozca mínimamente qué laboratorio tiene el paciente con respecto al potasio antes de administrar succinilcolina. Es posible que cuando utilicemos este tipo de drogas, relajantes musculares, querramos revertir este efecto lo más rápidamente posible. Si utilizamos la neostigmina, que es justamente esta es la droga que utilizamos, sobre todo para cuando tenemos que revertir el efecto del uso de los bloqueantes nicotínicos, los que son antagonistas, los que son no despolarizantes, porque justamente la neostigmina, al inhibir la colinesterasa, hace que justamente allá revertimos el efecto que lo produce esta droga. En cambio, recuerden que como la colinesterasa también generaba que se degradara más lentamente la succinilcolina, si utilizamos la neostigmina en estos casos, lo que va a pasar es todo lo contrario, va a prolongar el efecto de la succinilcolina, justamente porque va a retrasar su metabolismo. En estos casos, si asociamos estas drogas, va a haber una amplificación y prolongación del efecto relajante muscular. Bueno, acá hemos llegado ya al final sobre el tema de anestesia general, en donde por supuesto que recuerden que están tres grandes apartados: los anestésicos inhalatorios, los anestésicos endovenosos y los relajantes musculares. Bueno, nos veremos si Dios quiere en la próxima clase para discutir este tema y el práctico.